Muchas gracias, Paloma. Yo lo primero que tengo que decir aquí es mostrar mi júbilo, ya que estoy jubilado, por poder estar en esta preciosa ciudad de oro, en la cual ciudad, y como estamos en tiempos de guerra, pues don Gustavo hizo sus primeras armas, como dijo precisamente Paloma hace poco. Y luego a la vez, pues la referencia a la guerra va a estar constantemente en mi exposición, pues entonces decir que como artillero que fui, en el lanzacohetes de Astorga, el cuartel lanzacohetes de Astorga, pues nada, decirles que yo he tenido necesariamente que traer aquí mi artillería pesada, claro. Y entre la artillería pesada, como no podía ser de otra manera, pues están las doctrinas de don Gustavo sobre estos asuntos, claro, esta es la cuestión. Y entonces, dicho esto, voy a intentar desarrollar esos 3 puntos. En el caso de que no me diera tiempo, pues los organizadores tienen toda la competencia, nunca mejor dicho, para cortarme y ya está. Y lo que falte, pues ya se expondría en otra ocasión. Muy bien. Entonces, el título, la función de la filosofía moral en la educación, pues está sugerido, como no puede ser de otra manera, por un artículo que escribe don Gustavo en el año 79 y que para mí fue un antes y un después. El artículo al que me refiero lo publicó él en una luminosa revista que existía en aquel entonces, que era Revista de Bachillerato. Y precisamente pues el suplemento del número 12, este cuaderno monográfico que trata sobre, pues contiene un artículo que para mí fue determinante. Sencillamente, lo voy a decir con todas las de la ley, ¿verdad? Este artículo que voy a comentar ahora como primer punto me despertó del sueño dogmático de la filosofía exenta, en una época en la que precisamente pues el sistema educativo incorpora una asignatura, que es la asignatura de ética. Bien es verdad que era en aquel momento optativa. Uno de los ministros que tuvo que ver en aquella operación pues, fue Otero Novas, y entonces los profesores de ética, los profesores de filosofía nos resistíamos a impartir esta asignatura porque la considerábamos pues como que era cosa de curas, ¿verdad? Y que nosotros éramos más sublimes, ¿verdad? Que nosotros teníamos que dedicarnos a la historia de la filosofía, pues yo qué sé, a la filosofía de la ciencia y demás. Y entonces el artículo pues cuando yo estaba en el Instituto Torras i Bages de Hospitalet de Barcelona, y nos llegaba esto a los institutos. Entonces, cuando veo yo el artículo de don Gustavo, lo leí atentamente 1, 2, 3 o 4 veces y dije, bueno, yo estaba muy equivocado, ¿verdad? Y entonces es cuando precisamente pues me di cuenta que las enseñanzas de don Gustavo en este campo pues había que tenerlas muy en cuenta, ¿verdad? Y esto me llevó, por un lado, pues a la hora de repartirnos las asignaturas en aquel bachillerato, ¿verdad? Pues normalmente solíamos escabullir el asunto de la ética. Yo, después de leer esto, la importancia o la función de la filosofía moral, me di cuenta de que ahí don Gustavo nos estaba diciendo, pues a ver, hombre, tenéis que asumir esta asignatura, esta disciplina, porque tiene una enorme importancia, ¿verdad? No solo eso, sino que, y lo he contado también en algunas circunstancias, ¿verdad? Pues precisamente como en aquella época yo trabajaba en Barcelona y ya la generalidad de aquel entonces
pues tenía como objetivo implantar el catalán por encima de todas las asignaturas, pues resulta que nos quitaron profesores de ética, a los profesores en general de los institutos y a los de Torras y Baches en particular. Naturalmente recurrí. Después de leer el artículo de don Gustavo, fue don Gustavo quien me hizo despertar, ¿verdad? Y con el apoyo de un compañero que además de catedrático de Historia, pues era especialista en Derecho y conocía, pues recurrimos y ganamos el recurso. Y a los pocos meses los profesores que nos habían quitado para sustituirlos por profesores de catalán, pues volvieron otra vez a nuestro centro y realmente ganamos una pequeña batalla, pues eso, al final de la década de los 70, ¿no? Pues ya sería el año 80, 81 cuando tuvo lugar ese... Bueno, entonces precisamente yo quiero empezar por un breve comentario, una reexposición de este solemne artículo, del cual en este dossier que les he entregado, pues he creído oportuno, ¿verdad? He creído oportuno, pues poner la primera de las hojas, aquí tienen ustedes en ese dossier, la primera de las hojas de ese artículo, ¿verdad? Que para que la vean con toda, pues yo la muestro aquí, este ejemplar, que es una auténtica maravilla, vamos, para mí es una joya, y no lo muestro desde una perspectiva, podríamos decir, pues, como si fuera un fetiche, en absoluto. No hay un componente fetichista en que yo traiga esto aquí y lo muestre con verdadera albricia, ¿no? Sino que es un ejercicio de anamnesis y de prólesis, en un momento en el que el sistema también pues, se ha corrompido, se ha derivado, y acaso en este congreso sea bueno el presentar esas primeras armas que nos facilitó don Gustavo precisamente para combatir a los sofistas de la educación. Este sería el objetivo primordial. Entonces, hecho esta especie de defensa de este artículo, pues bueno, en este artículo, ¿qué es lo que nos dice don Gustavo? Por un lado, estas reflexiones que él nos hace, pues nos dice que la presencia de la filosofía moral en la educación es absolutamente imprescindible por dos razones. Dice él, un tipo de razones que él llama razones genéricas y que tienen que ver con el conocimiento de lo que sería, pues eso, lo que viene a decir un poco más, las más importantes interpretaciones que sobre el orden moral han dado los filósofos. Esta es la cuestión. Y dice él, ¿y por qué no vamos a tener en el bachillerato una asignatura que se ocupe de ese orden moral? Y sí, por ejemplo, pues de lógica o de filosofía de la ciencia, o bueno, los motivos genéricos, en realidad es el conocimiento de esas interpretaciones que los filósofos morales pues han dado a lo largo de la historia y que hay que tener siempre en cuenta. Pero lo más importante de todo es lo que él llama los motivos específicos, ¿verdad? Que es decir, dice, los motivos específicos serán aquellos, en cambio, que justifican la presencia de la filosofía moral en el bachillerato a partir de razones características de la propia filosofía moral. Por ejemplo, el colaborar a la formación del juicio moral, a las ideas sobre la moral del estudiante de bachillerato, es decir, a partir de razones que precisamente no será fácil extender a la justificación de un curso de filosofía de la ciencia o de la religión. Es decir, que ya hasta incluso toma, por así decirlo, considera que esta disciplina es absolutamente imprescindible, ¿no? Hay unas razones específicas, y esto es lo que me hizo a mí despertar
del sueño dogmático de la filosofía exenta. Oye, que existen problemas que te rodean y que tú tienes que analizar. Y entonces estos son los contenidos, ¿eh? Lo que hay que hacer es analizar conflictos. Y él termina su artículo precisamente remitiéndonos a lo que sería un programa de acción, ¿eh? Es decir, un plan de estudio, un plan de trabajo y un plan de actividad académica, ¿verdad? Y entonces dice, aquello que por nuestra parte hemos querido poner aquí a discusión podría en resolución reducirse a las siguientes tesis. Primera, la tesis según la cual la filosofía moral en bachillerato no puede reducirse a sociología, ni a etnología, ni a psicología, porque aunque las reflexiones sociológicas o etnológicas o psicológicas sean inexcusables, son ellas mismas material que debe ser reanalizado desde el punto de vista de la lógica del juicio moral. Y luego viene la segunda conclusión, ¿verdad? La tesis según la cual, bueno, tengo que añadir aquí que utiliza la palabra resolución, arriba, aquello que por nuestra parte hemos querido decir, podría en resolución, este término que es un término no etológico, también lo aplica precisamente al análisis de conflictos y dice, la tesis según la cual la filosofía moral en bachillerato habría de entenderse eminentemente como la resolución de problemas morales, dice a continuación, o de casos de moral como un ejercicio de razonamiento moral positivo, más que como un conjunto de especulaciones metafísicas o lingüísticas. Dice, da lo mismo, sobre el fundamento de la libertad o sobre el ser o el deber ser. Estas situaciones o casos de moral no tendrían por qué ser inventadas como problemas que afectan a Ticio o a Cayo. Y dice él, la realidad política o jurídica coetánea ofrece situaciones suficientemente ricas como para tomarlas como materia de análisis moral. Y entonces, pues dice, con lo cual la filosofía moral en bachillerato se constituye en un cauce sistemático de crítica de las instituciones políticas, jurídicas o religiosas y no un instrumento de propaganda o mentalización. Digamos, el lema de este, como vemos, el lema de estos encuentros no puede encajar mejor con esta doctrina de don Gustavo, ¿verdad? Es decir, y no un instrumento de propaganda o mentalización. Naturalmente esto requiere, por parte del profesor de filosofía, un planteamiento mínimamente técnico de las situaciones jurídicas o políticas, o sociales, sobre las cuales se haga girar el problema o el caso de moral. Es el análisis de estos problemas o casos de moral el que nos conducirá internamente al enfrentamiento con las cuestiones de principio, eso es, incluyendo aquellas cuestiones que giran en torno al llamado sentido de la vida, uno de los títulos de su libro, un título de una de sus obras, tratadas por los clásicos. Y entonces aquí nos dice, no os olvidéis, por ejemplo, de Platón, Aristóteles, Séneca, Kant, a los cuales, en cualquier caso, sería preciso frecuentar asiduamente, pero los motivos de esta disciplina, de esta asignatura, pues son precisamente la formación del juicio moral en los jóvenes, y esto nos parecía en aquel momento pues que era algo, pues yo qué sé, denigrante, porque eso es lo que hacen los curas, bueno, y entonces don Gustavo nos sacó de ese, vamos, a mí particularmente, pues me despertó de ese sueño dogmático, ¿verdad? Y tengo que decir que nada, el traer yo aquí esta revista, esto no es un fetiche, porque la he leído tantas veces, la tengo tan manoseada que esto ha dejado de ser fetiche. Y además, porque los responsables de la revista El Basilisco trasladaron este artículo al número 14 de la revista del Basilisco. Aquí está también contenida, por tanto, digamos que ese componente de fetiche desaparece absolutamente. Bueno, entonces, dicho esto, pues yo tengo que decir como
segundo asunto importante, ¿verdad? Que acaso en la filosofía de la educación de don Gustavo, precisamente la filosofía moral la podríamos considerar, que es lo que pongo yo en el segundo punto, ¿verdad? Este punto que digo, ¿verdad? La educación moral como primer analogado de la idea de educación. Primer analogado. Y yo creo que esto lo podemos, los que de alguna manera pues tenemos esta buena costumbre de leer y releer los textos de don Gustavo, tanto los de aquella época como los de ahora, pues yo creo que podemos encontrar esta tesis realizada pues en varias obras suyas, ¿verdad? Es decir, que para don Gustavo, lo que en su época era la enseñanza media, hoy día pues tiene otros calificativos, como sabemos, y obedecen a otros planes, etcétera, pero que, sin embargo, podríamos decir que las asignaturas, ¿verdad? Lo que realmente marca, ¿no? la continuidad de un sistema educativo al margen de los pedagogos sofistas, ¿verdad? y de los que hacen estas legislaciones a las que ha estado analizando Marcelino hace un rato, pues para don Gustavo, acaso, pues la filosofía moral, esta obligación que tenemos los profesores como hizo Sócrates, claro, siguiendo la pauta socrática, ¿verdad?, de ayudar a la formación del juicio moral, por la vía mayéutica, no a través, naturalmente, de insuflarle los conocimientos, no, por la vía de la mayéutica. Y para ello hay que tener, por supuesto, una preparación técnica, sin duda, y conocer, por supuesto, la filosofía moral, es decir, todas las interpretaciones que en la historia ha habido. Entonces, ¿dónde encuentro yo un fragmento que de alguna manera corrobora esta idea que les transmito yo a ustedes, de que para don Gustavo probablemente la filosofía moral sea el primer analogado de la idea de educación, la educación moral? Pues ni más ni menos que en el año 68, cuando él escribe El papel de la filosofía en el conjunto del saber, aunque no se publique en el 1970, pues él ya está dando vueltas a este asunto. Y entonces, en el capítulo 3, la filosofía como especialidad académica, en el punto F, algunos argumentos sobre la conveniencia de la filosofía como especialidad académica, nos dice lo siguiente: pero la justificación práctica principal de la filosofía, la que justifica la conveniencia de su cultivo como institución académica, no debe buscarse ni en su influencia en las ciencias positivas, ni en las perspectivas que pueda abrir o cerrar a la novela, ni siquiera en las directrices a los programas políticos, sino sobre todo en la influencia directa de la filosofía institucional en la edificación misma de la propia conciencia individual, que a su vez es una categoría política de primer orden en nuestra cultura. La filosofía se nos revela así como uno de los componentes imprescindibles de la instauración de la paideia. Tal es la herencia socrática. La filosofía académica tiene entonces una función eminentemente pedagógica, pero en el sentido más profundo de esta palabra, en el sentido en el que la pedagogía es una parte de la política. Es imposible una educación general al margen de la disciplina filosófica. Este texto, naturalmente, como vemos, pues creo que, como saben ustedes, luego, pues, en el año 2012, pues escribe Educación para qué, y entonces, pues ahí volvemos a ver la importancia de, cuando habla de los fines de la educación. Él rechaza, por supuesto, esos fines metafísicos y entonces, pues, nos lleva a la tradición socrática. Ese artículo del 2012, pues, termina de esta manera, ¿no? Después de hacer un
un recorrido, tomando como parámetro los ejes del espacio antropológico y entonces ver en cada uno de los ejes de ese espacio cuáles podrían ser los fines, termina diciendo, ¿no? La pregunta ¿educar para qué? No puede responderse partiendo del conjunto cero de premisas, es decir, de la idea de educación absolutamente indeterminada o pseudodeterminada gramaticalmente por características genéricas tales como humanidad, libertad o solidaridad. Respuestas tales como la educación se fundamenta en la necesidad de educar al hombre en su humanidad, o bien educar al hombre en su libertad, o educar al hombre en sabiduría, no sirven en absoluto como respuestas, puesto que la humanidad, la libertad o la solidaridad son ideas absolutamente vagas. Es decir, claro, son sin categoremática. Este análisis lo hace en otro apartado, a propósito de la idea de felicidad. Bueno, vamos, son absolutamente vagas. En realidad son lisologismos, esto, que deben ser despejados cuanto antes. Sin embargo, es en esta atmósfera de lisologismos en donde se mueven las declaraciones ministeriales. Esto es, vamos, lo que nos ha expuesto Marcelino en esa línea, ¿no? O los preámbulos de las constituciones democráticas o de las comisiones internacionales de ministerios de educación. Vamos. La pregunta ¿educar para qué? Solo puede alcanzar interés cuando partimos no del conjunto cero de premisas que nos asegure la imparcialidad de la respuesta, sino cuando partimos de un abanico de respuestas alternativas o disyuntivas ya dadas, de un modo u otro, en la tradición y en el presente, entre las cuales es preciso elegir. La respuesta a la pregunta ¿educar para qué? Solo alcanzará algún sentido positivo si está formulada desde algún partidismo, pero luego añade, desde un partidismo definido a veces como antipartidismo, respecto de alguna respuesta tenida como cierta, exclusiva o de sentido común. Bueno, yo creo sencillamente, vamos, que como en muchos otros casos, si don Gustavo no tiene un tratado sobre la educación, en su obra, en su inmensa obra, pues si tenemos paciencia, pues encontramos referencias abundantes a la idea de educación, y yo creo que en esta línea, ¿no? Pues haciendo pues una jerarquía de lo que serían las asignaturas, las disciplinas, y considerar, es la tesis que yo mantengo aquí, como primer analogado de la idea de educación, la educación moral. Y esto quiere decir que como don Gustavo pues nos ha dicho aquí que hay que recurrir precisamente a las interpretaciones que los filósofos han dado, esto mismo, en cierta medida, pues yo creo que don Gustavo se mueve en la tradición platónico-aristotélica, ¿verdad? Y entonces, pues, vamos, en una palabra, la tesis fundamental de Platón en la República es esta también, que la filosofía moral es absolutamente indispensable precisamente para la defensa de la República, si no hay ese requisito, y en el capítulo quinto, en el diálogo en el que Platón está dialogando con Glaucón, con Polemarco, con Adimanto y con Trasímaco, les dice, Trasímaco nos dice, pues entonces, si hemos de emplear a las mujeres en las mismas tareas que a los hombres, debe enseñárseles las mismas cosas, una cosa absolutamente revolucionaria en aquel momento, ¿verdad? Y entonces pues dice Glaucón, sí, y tenemos que a los hombres se les ha brindado la enseñanza tanto de la música como de la gimnasia, como de la gimnasia. Por consiguiente, dice Glaucón, así es, por consiguiente también a las mujeres debe ofrecérseles la enseñanza de ambas artes, así como las que conciernen a la guerra. La defensa de la República supone tomar las armas cuando es necesario, ¿verdad? Y debe tratárselas del mismo modo que a los hombres. Bueno, entonces aquí
Glaucón, de una forma un tanto pacata, pues le dice, hombre, Sócrates, pero date cuenta que la gimnasia hay que hacerla con el cuerpo desnudo. Bueno, yo tengo que decir que gimnos, en griego significa desnudo. Entonces, la palabra gimnasia en las palestras se hacía con el cuerpo desnudo. Y entonces Sócrates le mira y dice, pero qué pacato eres, qué pacato eres. Por supuesto, al principio pues tendremos críticas de ese tipo, pero la gente ya se acostumbrará, como ocurrió con los varones, porque en tiempos, claro, también la gente pues murmuraba acerca de los cuerpos desnudos de los chicos en la palestra, y luego se fue incorporando como una institución más, ¿verdad? Bueno, entonces vemos, por tanto, que don Gustavo está en esa tradición y que nos lo recuerda continuamente porque él está hablando de eso, la impronta socrática en su concepción de la filosofía moral. Más todavía, otro autor que está en esa misma línea, a mi juicio, y del que don Gustavo también ha tomado mucho en consideración, que es Spinoza. En su obra La Reforma del Entendimiento, Spinoza lee un pequeño fragmento para no extenderme demasiado, y dice, está hablando de la organización de la sociedad, precisamente para reformar el entendimiento de los jóvenes, y dice, a continuación, habrá que establecer una sociedad tal que permita al mayor número posible de individuos alcanzar ese grado de perfección del modo más fácil y seguro. Especialmente se deberá cuidar de la filosofía moral y de la doctrina de la educación de los niños. O sea que nos encontramos con una riquísima tradición, y esta, a mi juicio, es de la que bebe don Gustavo, claro, sin duda alguna. Bueno, entonces, dicho esto, que me parecía que era obligado por mi parte, porque yo, recuerdo que ya a partir del año 80, por así decirlo, me convertí, sin duda alguna, en un profesor de ética en primera instancia, era a lo que me dedicaba. Y entonces tuve muy en cuenta el análisis de las realidades que nos rodeaban, ¿verdad? Empezando por los conflictos jurídicos. Y entonces, ¿qué es lo que hacía como clases prácticas? Asistir a una gran cantidad de juicios. Llevaba a los alumnos, me ponía en contacto con el juez, nos acogía, nos explicaba el asunto, y luego nos entregaba la sentencia y la comentábamos, y ahí veíamos conflictos, claro, de tipo entre ética y moral, política y ética, bueno, todas estas combinaciones. Y de ahí viene, por así decirlo, Y entonces, otro de los grandes conflictos en los que inmediatamente me metí, pues es en el análisis de las guerras, las que ocurrían en aquel momento, ¿verdad? La guerra del Golfo, etcétera, ¿verdad? Y entonces, cuando Gustavo tiene la buena idea de hacer ese título genérico, ¿no? La educación en tiempos de guerra, pues dice, bueno, pues vamos a matar dos pájaros de un tiro aquí, y entonces, entre los conflictos que nos rodean ahora mismo, ¿cuál puede ser analizado desde las coordenadas del materialismo filosófico? Pues la guerra de Ucrania, claro, sin duda alguna, ¿verdad? Y esto es lo que voy a intentar ahora, pues de una forma... Hay dos pasos importantes. Uno de ellos es absolutamente, podríamos decir, pues crítico, destructivo, contra un artículo muy reciente que yo he leído y que nos presenta una situación idílica de la sociedad política ucraniana, ¿verdad? Y luego, si nos da tiempo, y si no, pues bueno, pues que los organizadores me digan no hay tiempo para más, pues sería precisamente hacer una especie de recorrido por los diferentes conflictos que que acompañan a toda guerra, y a estas guerras en particular, con los materiales del presente en marcha, sobre la guerra de Ucrania. Y eso, pues algunas de esas cosas las he recogido en ese dossier, y es lo que yo trataría de... Bueno, entonces digamos que el punto de arranque, yo soy un asiduo lector de esta revista, National Geographic, y entonces
cuál será es el último número, y entonces pues me encuentro con un artículo que se titula Ucrania a través de la historia. Y entonces nos dice en la entradilla, pese a que alcanzó la independencia hace tan solo 30 años, por tanto es un estado pues eso, inmaduro, completamente no ha cristalizado ni mucho menos, porque para que cristalice definitivamente pues tiene que tener una capa cortical absolutamente pues eso, bien establecida, ¿verdad? Y bueno, y esto pues está todavía por ver, claro. Dice, aunque tenga 30 años, claro, y esto ya es un asunto importante, ¿verdad? Posee una larga historia marcada por sus raíces eslavas, eso es verdad, claro que sí. Los vikingos, suecos, eso sin duda. Por su lengua y cultura propias, y aquí está el asunto, lengua y cultura propias, por los estados que se han disputado su control y la han convertido en escenario de guerra. Entonces este hombre pues tiene la osadía de hacernos una auténtica trampa, ¿verdad? Una trampa que yo voy a intentar pues desarbolar y creo que es lo fundamental, porque para hablar de una guerra pues hay que hacer una instrucción técnica y por tanto lo primero de todo pues sería pues partir de un artículo completamente pues tendencioso. Yo se lo en el dossier que les he entregado, pues en vez de estar la hoja, esto, pues les he fotocopiado las dos hojas, estas dos hojas por separado, la 104 y la 105. Entonces, ¿dónde está la trampa? Pues que, si ven ustedes, es las fronteras de Ucrania, que él pues dibuja además en color amarillo, bueno, el nombre de este autor y el lugar donde da clase, por supuesto, es Josep Puig i Farràs, profesor agregado de Historia Contemporánea de la Universidad Autónoma de Barcelona. Y entonces, pues, la actual, digamos, la Ucrania que nace, la Ucrania de papel, que nace en el 1991, cuando Yeltsin tiene que de alguna manera pues conceder esa presión y que es fruto de una autodeterminación, pues esas fronteras que se consiguen a través de una autodeterminación, ¿verdad? Pues entonces él las coloca como una invariable a lo largo de la historia. Es decir, todo lo que ha ocurrido, y entonces pone 4 situaciones, cuatro asuntos, pero sin embargo la identidad de Ucrania pues ahí está, porque es su lengua, son sus costumbres, es incluso el hecho de que su religión ortodoxa se desmarca un poco de la religión ortodoxa rusa, es acaso pues que también hay en su territorio pues católicos, y es más difícil encontrarlos en Rusia, bueno, estas especificidades, ¿verdad? Y entonces, pues él habla de unas 4 situaciones, pero para él lo verdaderamente invariable pues es una primera situación que tiene que ver pues con de 1600, bueno, dice, territorio actual de Ucrania según la legalidad internacional. Entonces, claro, esto impresiona mucho, claro, pero es lo que yo he llamado la Ucrania de papel, porque se está viendo, claro, que esas fronteras te las tienes que ganar, amigo, todavía eso no está consolidado, ¿verdad? Y entonces pues, la gente lo reconoce, ¿por qué? Porque ha sido fruto de una autodeterminación, en el año 91, ¿verdad? Claro, pero la constitutio real no es a través del papel y de una legislación y incluso de un reconocimiento, sino que es la guerra la que marca precisamente la constitutio de una sociedad política. Bueno, entonces vamos a ir rápidamente. Hay el periodo que va de 1654 a 1764,
que tiene que ver precisamente con el hecho pues de que los cosacos invaden Ucrania o se asientan en Ucrania y digamos que establecen un tipo de alianza con Rusia, precisamente una alianza contra terceros, claro, naturalmente. Es decir, que hay que tener en cuenta pues, los países que en aquel momento pues, rodeaban pues, los turcos, etc., ¿no? Y entonces este hombre, este profesor de la Universidad Autónoma, pues cómo interpreta esas alianzas de los cosacos con el zarato, pues con el zarato ruso, pues dice, el nacionalismo ucraniano ha considerado siempre el tratado de Pereyaslav como un simple acuerdo estratégico entre los cosacos y los rusos frente a la amenaza común polaco-lituana, es decir, es un periodo en el que se funden Lituania y Polonia, entonces pues quieren incorporar, como ocurre con todos los procesos imperiales, pues quieren incorporar Ucrania. Y entonces, en ese momento, los habitantes de Ucrania son cosacos y entonces pues se alían a los rusos, claro, precisamente contra terceros, vamos, en una palabra. Y entonces, pues, para los ucranianos actuales, empezando por el presidente, pues digamos que estos, en caso de que él conozca este momento histórico, no lo sé, ¿verdad? No lo puedo asegurar, pues que, que sencillamente fue un simple acuerdo estratégico entre los cosacos y los rusos frente a la amenaza común polaco-lituana. En ningún caso conllevaría una subordinación de los cosacos ucranianos al zarato. Se trataría, pues, de un simple acuerdo de carácter asociativo en el que no estaba presente ninguna cláusula específica de conexión ni de unión. Naturalmente, los historiadores rusos pues, lo ven de otra manera, como no puede ser, como tiene que ser, ¿verdad? En cambio, desde la óptica, y entonces este hombre dice, nacionalista rusa, el tratado de Pereyaslav constituye, entre cosacos y rusos, constituye un auténtico acto de unión entre las naciones rusa y ucraniana, por el que se restablecería la grandeza primigenia de la Rus de Kiev. Sabemos que la Rus de Kiev es el resultado precisamente de la entrada en Kiev de los cosacos, de los vikingos suecos. Los vikingos suecos se desplazaron por desplazamiento fluvial a través del río Dnieper, pues desembocaron naturalmente en Kiev y constituyeron allí pues un núcleo, ¿verdad? Pero también por la parte del norte, por el Volga, y bajaron hasta el otro mar, hasta el Mar Caspio, Mar Negro y Mar Caspio, es decir, que esta idea, por supuesto, que es así. Bueno, desde luego, no para ahí, ¿no? Y yo veo, vamos, estoy absolutamente convencido, no conozco a este profesor, pero estoy convencido que él, cuando habla de Ucrania en estos términos y está presentándonos su identidad a partir de la lengua y de estos otros componentes, sin tener en cuenta las vicisitudes de la historia, las guerras, los enfrentamientos y demás, realmente está pensando en Cataluña. Vamos, esto yo lo creo, vamos, que he podido llegar a... Y entonces hay un segundo momento para el cual este hombre, pues Ucrania permanece, su frontera es la que tiene ahora, porque ahí es donde se producen todos estos fenómenos de carácter cultural, y es la época del esplendor ruso, ¿verdad? Es la época de Catalina la Grande, ¿no? que incorpora, anexiona, pues entre otras cosas, Crimea, claro. Y entonces, pues, dice, bajo Catalina la Grande, el imperio ruso emprendió su gran expansión hacia el este. Y entonces, ¿qué dice este profesor de ese momento esplendoroso para
vamos, para el Zarato, para la historia universal y, pues, vamos, ¿qué es lo que ocurrió ahí? Pues para él, lo más importante, pues que se prohibió el ucraniano como lengua administrativa, educativa y literaria, excepto para la reimpresión de documentos antiguos. Se eliminaron las escuelas dominicales, centros educativos de difusión de la doctrina que era la base de la Iglesia uniata, es decir, que hubo como persecución a los católicos, ¿verdad? También se presionó a la población para que se convirtiese al cristianismo ortodoxo. Bueno, bien, más todavía. Grupos de ucranianos fueron trasladados a la inhóspita Siberia para poblar esta parte del imperio y a la inversa. Se potenció la inmigración rusa a los territorios al este del Dnieper, como el Donbass. Por eso hay este conflicto allí ahora, claro. Y hay una verdadera guerra civil en ese territorio, ¿verdad? Bueno, entonces, él prosigue, y aquí es donde yo veo pues que está pensando desde su nacionalismo catalán, dice un poco más adelante, en este periodo hubo una parte de Ucrania que pasó al imperio austrohúngaro, pero miren lo que dice. Una parte de los ucranianos pudieron escapar al gobierno de los zares. El gobierno de los zares era opresor y demás. Fueron los habitantes de la Galicia, que es una parte de Ucrania, que unas veces estuvo en Polonia, otras en Ucrania, otras pues es territorio ruso, territorio que en el reparto de la Confederación de Polonia y Lituania correspondió al Imperio Austriaco. Y entonces añade, ¿verdad? Esta región con la ciudad de Lviv como epicentro, marcada por una gran mezcla de nacionales, etcétera, pues dice, los ucranianos de Galicia pasaron a autocalificarse específicamente como tales, diferenciándose de esta manera de los rusos. Es decir, en una palabra, lo que viene aquí a decir este hombre es que para los ucranianos fue una salvación pues el desarrollar su actividad cultural en territorio austrohúngaro, porque los otros eran opresores, ¿verdad? Teniendo en cuenta, pues bueno, que tenían más en común con los rusos, precisamente por su condición eslava, por su religión ortodoxa, porque esos católicos, esa Iglesia católica es absolutamente minoritaria, vamos, cerca de Polonia realmente existe, pero no es... Bueno, ¿dónde he visto yo aquí Yo creo que cuando está afirmando esto de la enorme ventaja que tuvieron los ucranianos en territorio austriaco, algo parecido a lo que les pasó a los catalanes en la época de Pau Claris, ¿verdad? Ese canónigo de la ciudad de Urgel, que llegó a ser presidente de la Generalidad, que consideraba que para un catalán era mejor pertenecer a Francia que a España, ¿verdad? Esa especie de odio. Yo veo esto mismo en relación a lo que está diciendo, ¿verdad? Y no tuvo inconveniente Pau Claris, que aquello pues naturalmente fue cosa de muy poco tiempo, en proclamar condes de Barcelona a Luis XIII y a Luis XIV, ¿no? Todo eso contra España. Bueno, seguimos con la Primera Guerra Mundial, el siguiente episodio al que nos marca aquí, donde la identidad de Ucrania permanece, pues es del momento de la Primera Guerra Mundial. En la Primera Guerra Mundial, al provocar el desmoronamiento de los grandes imperios de Europa central y oriental, dio la oportunidad a diferentes nacionalidades de potenciar y materializar sus reivindicaciones nacionales, ¿verdad? Y entonces, pues claro, fue estupendo para los ucranianos porque en este periodo pues, pudieron hacer esos desarrollos, ¿verdad? Bueno,
Sin embargo, en marzo de 1918 el Tratado de Brest-Litov forzó a los bolcheviques a retirarse y Kiev fue ocupada por los alemanes. Esto lo tiene que reconocer, claro, por esto que vamos a decir a continuación, ¿verdad? Bueno, y en 1920 los nacionalistas ucranianos, atención, se aliaron con Polonia para intentar hacer frente al ejército bolchevique. Es decir, que para este hombre todo lo que sea, ¿no?, escapar de la opresión rusa y siempre pues ponerse del lado, o bien de Austria o bien de Polonia, porque este sería el... y bueno, después, como sabemos, en el 21, cuando los polacos, sacrificando a sus aliados ucranianos, firmaron la paz con Lenin a cambio de la cual obtuvieron Galicia. El resto de Ucrania quedó definitivamente en manos bolcheviques y se convirtió en una de las 4 repúblicas socialistas soviéticas que en diciembre de 1922 constituyó la URSS. Bueno, el paso siguiente, de 1922-1939, pues aquí, vamos, un pequeño fragmento que les puedo yo, ¿verdad?, dice, pues, no obstante, vamos, en los primeros años de la vida de la URSS, bajo la dirección de Lenin, se puso en práctica un modelo de Estado federal que reconocía y fomentaba las culturas nacionales. Entonces, aquí para él esto es un momento de lucidez, cosa que después con Stalin pues desaparece. Bueno, entonces, pues él analiza las cosas desde esa perspectiva, ¿verdad? Con respecto a la Segunda Guerra Mundial, pues igual, ¿no? Viene a decir que al producirse la invasión alemana, los nacionalistas ucranianos vieron en los alemanes unos aliados para conseguir la independencia de Ucrania. Es decir, que este hombre defiende esa tesis por encima de todo, ¿verdad? Es decir, que un poco lo que vino a hacer también, en cierta medida, el Partido Nacionalista Vasco, esta misma idea, es decir, que los nacionalismos tienen momentos tan oscuros como estos, ¿verdad? Es decir, que aliarse con los alemanes en la Segunda Guerra Mundial con el fin de conseguir la independencia de Ucrania respecto de la URSS. Es decir, que preferían a la Alemania de Hitler que a la Unión Soviética de Stalin, ¿verdad? Bueno, y así sigue con su... Y finalmente, pues, el periodo del año 1945 al 91, pues claro, es el momento en el cual pues, se produce la autoproclamación de la independencia, y en un momento, claro, en el que la Unión Soviética pues, no podía reaccionar. Sencillamente fueron hechos consumados y entonces pues Yeltsin tuvo que firmar aquello y aquello pues se convirtió, como estamos viendo ahora, pues en un papel mojado, porque eran muchas las concesiones que de alguna manera pues cerraban el paso a lo que antes era la Unión Soviética, bueno, porque que en el año 91 se descompuso, lo que hoy día es Rusia, y entonces pues Rusia tiene que recuperar de alguna manera pues ciertos componentes radiales que tienen que ver, por supuesto, con sus fronteras, ¿verdad?, y que son pues componentes corticales importantes para su supervivencia, pero también basales, claro, y por supuesto, pues componentes conjuntivos, como diremos. Pues nada, sencillamente, ¿verdad? Stalin mantuvo la persecución contra los nacionalistas, que les llamaba burgueses a los ucranianos, muchos de los cuales fueron enviados a campos de trabajo forzado en Siberia, pero a su muerte, Khrushchev recuperó en parte las políticas de ucranización del periodo de Lenin. Sin embargo, Brezhnev, que era ucraniano, volvió otra vez a la posición stalinista. Bueno, total que como vemos es un... Y este historiador, pues lo que hace es resaltar los momentos en los que esa autonomía o independencia
o pues la identidad de Ucrania pues iba cobrando, por así decirlo, pues... Bueno, entonces, este artículo, ¿no? es el número 221, es el último de ellos, pues a mí, claro, al leerlo, pues entonces me di cuenta de que era la ideología sobre este conflicto, que también, de alguna manera, pues la encuentro en todas las opiniones, meras opiniones, o mera filosofía adjetiva, de políticos, periodistas, bueno, en fin, con la excepción, probablemente, de una serie de militares que, aunque no estén de parte de las fuerzas rusas, sin embargo, pues son más objetivos, claro, y analizan el conflicto desde categorías militares, claro, que ese es el asunto. Bueno, entonces, ¿cuál es mi pretensión, verdad? Que como vemos, lo que nos dice este profesor de la Universidad Autónoma, pues la idea de identidad, pues es algo que está vinculada pues a componentes lingüísticos, culturales, ¿verdad? Y que eso es lo que tiene que prevalecer, y que una vez que hay unas fronteras de papel, pues que esas valen por encima de todo, ¿verdad? Y que el resto de los acontecimientos, pasando por las dos guerras y por todos los conflictos que hemos, pues eso se tiene que olvidar, porque no es relevante. Lo verdaderamente importante es la variante eslava del ucraniano frente al ruso y frente al bielorruso, ¿verdad? Y así continuamente, así se mantiene, ¿verdad? Bueno, entonces, pues, claro, lo que tenemos que decir aquí es, muy rápidamente, que nuestra concepción de estos asuntos pasaría, en primer lugar, como un asunto previo, en ofrecer una teoría de la... Claro, una alternativa absolutamente contraria a lo que hemos visto aquí, sobre la idea de identidad y de unidad. Vamos, sencillamente. Y entonces lo que he hecho yo aquí, sencillamente, es aplicar de alguna manera esa misma operación que hace don Gustavo con respecto a España frente a Europa. Es decir, eso es la identidad, no es una cosa estática, sino que cambia, es cambiante y está en función de, pues ¿de qué? Pues de que una nación política necesariamente, pues siempre es parte de un todo, esa es su identidad. Entonces hay que saber buscar esos todos, ¿verdad?, que hace que envuelven a esa sociedad política y que la van determinando de alguna manera. Y después la idea de unidad, pues tiene que ver con que cada una de esas sociedades políticas pues es un conjunto de partes. O sea que por un lado, cada sociedad política es una parte que hay que contemplarla o verla desde un todo, y por otro lado, pues cada una de estas sociedades políticas pues hay que entrar dentro de sus partes y ver cuál es la dialéctica entre esas partes, que es lo que vamos a hacer ahora. Y entonces de esta forma podemos entender pues los conflictos, este conflicto bélico precisamente pues en términos materialistas, y no para seguir al paso de esas interpretaciones así, ¿verdad? Bueno, en primer lugar, los fundamentos de esta exposición alternativa a esta idea de identidad y de unidad, pues como siempre, es que, vamos, don Gustavo nos lo ha facilitado todo, lo que hay que hacer es estudiarlo y leerlo, releerlo continuamente, porque siempre podemos encontrar pues una solución a los análisis que nosotros queremos hacer. Pues como saben ustedes, claro, sin duda alguna, los predicables de la identidad, que es un texto
fundamental de 1999, aunque él reconoce, bueno, y el otro texto fundamental, que es Identidad y Unidad, que lo escribe en el 2012. Fíjense, del 1999 al 2012 pasa tiempo. Entonces él, en el trabajo del 2012, reconoce que su primer artículo sobre la identidad, los predicables de la identidad, pues tenía un enfoque exclusivamente noseológico. Y sin embargo, más tarde se da cuenta de que la idea de identidad pues tiene que tener un fundamento ontológico. Entonces él dice, y yo en aquel momento no me comprometí ontológicamente, y entonces me quedé en ese nivel noseológico, y entonces pues es fundamental. Sin embargo, del análisis del 99, pues hay componentes noseológicos que tenemos que tener en cuenta a la hora de este desarrollo rapidísimo que voy a hacer yo sobre la identidad de Ucrania, fundándome precisamente en noseológicamente, en ese artículo, pues don Gustavo habla de identidad inserta, de identidad incluida, de identidad integrada, de identidad intersecta. No puedo entretenerme ahora porque él lo que hace es recorrer los ejes del espacio noseológico y, bueno, con esa agudeza que le ha caracterizado toda la vida, pues ofrecernos unas nociones, unos neologismos, ¿verdad?, que son fundamentales, vamos, con los que ha enriquecido al español y a nosotros en particular, pues nos ha proporcionado los instrumentos absolutamente indispensables para decir cualquier cosa y en este caso de este asunto, ¿verdad? Bueno, pues dicho esto, acuérdense que en el artículo de el Catoblepas nos pone la famosa metáfora, ejemplo de las barras, horizontal y vertical, parece que hay una dialéctica entre identidad y unidad, claro, sin duda alguna, pero no entramos en más detalles de esos artículos. Y entonces, pues yo voy a ofrecer aquí unos puntos muy rápidos, para hablar de la identidad y de la unidad de Ucrania, que va a tener resonancias contrarias completamente a lo que nos ha dicho este hombre, donde él ve la identidad de Ucrania, que la identifica con la lengua y con esas peculiaridades culturales, al margen de estos conflictos que hay que tener en cuenta, con los que él no cuenta en absoluto, ¿verdad? Es decir, que esas fronteras que él nos pone, además en color amarillo, todo esto también hay que decirlo, el color también juega un cierto, son realmente, pues eso, fronteras de papel, claro, sin duda alguna. Fíjense, empezamos, ¿verdad? En principio, en el dossier que yo les he entregado, que yo creo que sí, en este dossier que yo les he entregado, después de las hojas, de estas hojas de este profesor, ¿verdad?, pues hay una hoja que la he sacado también de otra revista de historia, esta un poco más antigua, el número 124, donde hay un artículo de otro profesor catalán, en este caso José Enrique Ruiz Domènech, que es catedrático de Historia Medieval, que nos ofrece un artículo de enorme importancia sobre los orígenes escandinavos de Rusia, los vikingos, varegos, del siglo IX, que se descuelgan desde el norte, por los ríos Dnieper y Volga, y van a parar, pues naturalmente, en un lado a Kiev, por otro lado, pues al mar Caspio, ¿verdad? Y entonces, al llegar a Kiev, pues ahí se constituye lo que este historiador, bueno, y todos a partir de, pues, sin duda, pues es la Rus de Kiev, que de alguna manera, pues constituye, bueno, tiene que ver con el territorio de la actual Ucrania, Bielorrusia y Rusia.
y tiene naturalmente, son lenguas eslavas, hay componentes cristianos en ambas partes, ¿verdad? Y bueno, pues entonces Ucrania no tiene, pues no tiene identidad propia, es parte de un todo, y ese todo es la Rus de Kiev. Empezamos ya por ahí. Luego no hay, por así decirlo, una Ucrania, una identidad ucraniana que se pueda remontar al siglo IX, ¿no? De manera que entre el 9 y el 12, pues tenemos este asunto que tiene un componente territorial, por supuesto que es este territorio, y que es conocido por los historiadores serios. Este profesor a mí me parece que lo es, ¿verdad?, de historia medieval, ¿verdad?, que llaman pues la Rus de Kiev. Por tanto, ya empezamos así, la palabra identidad entendida precisamente como una parte que pertenece a un todo. En este caso el todo es la Rus de Kiev. Bueno, pero es que aquí viene la gran discusión, ese privilegio que tiene Kiev con respecto precisamente a la Rus de Kiev, pues de alguna manera entra en declive absoluto en el siglo XIII. Esto es lo que este historiador no tiene en cuenta, que es la invasión de los tártaros. En el siglo XIII pues hay una invasión de tártaros que acaba con el Principado de Kiev. Y entonces precisamente la hegemonía de este todo, en el cual Ucrania es una parte, pues pasa a Moscú. Y entonces, pues claro, esto también lo desconoce él, lo tiene que conocer, sin duda, vamos, esto tiene que ser así, ¿verdad? Y entonces, es el periodo en el que aparece el Gran Ducado de Moscovia, y es la época de Iván I, de Iván III, claro, y es un momento en el que Rusia, pues de alguna manera se considera heredera de Bizancio, vamos, que estas cosas son así. No hay que olvidar que unos siglos antes el gran personaje Focio pues se vanagloriaba de que los rusos habían cristianizado con una velocidad impresionante, es decir, que desde el punto de vista de la incorporación de esa religiosidad terciaria, que es el cristianismo, pues los rusos iban por delante, sin duda alguna. Bueno, en el siglo XIV, claro, esto hay que verlo, pues resulta que Ucrania es parte de Polonia y Lituania, esto que hemos hablado antes, ¿verdad? Y ahí es donde, pues este hombre, pues dice, ahí es donde los ucranianos tuvieron que aliarse con unos terceros y bueno, bien, pues fue parte de esa alianza entre Polonia y Lituania. Bueno, y hay que decir sencillamente pues que más adelante, el siglo XIV al XVII, y es el otro de los mapas que les entrego yo, pues Ucrania pertenece al Imperio Otomano, o sea que es parte del Imperio Otomano. Es decir, que esa independencia, esa autonomía, esa identidad ucraniana, pues no la vemos por ningún lado, ¿verdad? Porque continuamente está siendo parte de un todo, y en este caso es pues el Imperio Otomano, entre los siglos, claro, eso es, y luego además en ese mismo periodo se produce un rompimiento de Ucrania, una partición, que una de las partes va a Polonia y la otra a Rusia, o sea que de nuevo encontramos a Ucrania como parte de un todo, ¿verdad? En el siglo XVIII, como saben ustedes, pues las cosas cambian, ya hay un conflicto gordísimo entre dos sociedades políticas, Rusia y Suecia, por el Báltico, claro, sin duda, ¿verdad? Pero hay una victoria rusa, que es la batalla de Poltava en 1709, que hace precisamente pues, que
que se produzca, pues eso, el zarato ruso, y entonces pues ahí, a partir de entonces, pues Pedro I el Grande, Catalina II la Grande, y ¿qué hacen? Pues se incorporan precisamente a Ucrania, y entonces Ucrania es una parte del imperio ruso, ¿verdad? Claro, de los zares, ¿verdad? Bueno, seguimos haciendo este recorrido, ¿verdad? Y aunque esto pues tenga que ver más con, acaso, nada, comentarlo brevemente, ¿verdad? Esto, como saben ustedes, pues Napoleón invade Rusia, pero en el Congreso de Viena, precisamente por la oposición rusa a las tropas napoleónicas, pues obtiene, esto, vamos a ver, en el Congreso de Viena, ¿verdad? Pues, por ejemplo, se crea el Reino de Polonia, con Varsovia como capital, que se dio a Alejandro I de Rusia. Por otro lado, claro, es decir, como méritos de resistencia, ¿verdad? Pues, por ejemplo, territorios como Besarabia, Finlandia, claro, esto es así. Bueno, entonces pasamos del Congreso de Viena, ¿verdad? Y nos vamos a otro acontecimiento de enorme importancia, donde una parte de Ucrania, que es Crimea, pues entra en juego, ¿no? Y es la famosa guerra de Crimea, famosa guerra de Crimea, que no hay que, que es entre 1853 y 1856. Y atención, en ese momento, lo que es esta parte de Ucrania que tiene que ver con Crimea, pertenecía al Imperio Turco, Y entonces se produce un conflicto tremendo en los santos lugares, y hay un conflicto entre católicos y ortodoxos. Esto no hay que olvidarlo, esa dialéctica entre cristianos no será solo entre protestantes y católicos, también será entre ortodoxos, hasta el punto precisamente que es el detonante de la guerra de Crimea. Curiosamente, ¿por qué? Porque, claro, naturalmente, Rusia tenía como aliados a los eslavos de los Balcanes, y entonces el resto de las potencias europeas pues ven un peligro en la expansión rusa por los Balcanes, y entonces le cierran el paso y se alían con Turquía, y curiosamente el Imperio Turco salió en defensa de los católicos de los países de los santos lugares. Estas paradojas o contradicciones de la historia, ¿verdad? Así es, ¿verdad? De manera que entonces, en este momento, ¿verdad? En este momento, y después de aquel esplendor de Pedro I y de Catalina la Grande, pues resulta que Turquía domina precisamente el Mar Negro y el Mar Azov, y entonces le cierra el paso y entonces, por supuesto, que hay un componente nematológico fundado en la religión. Rusia dice que hay que defender a los hermanos eslavos, etcétera. Hay que oponerse pues a ese desaguisado que se ha producido en los santos lugares, ¿verdad? Bueno, el caso es que, como saben ustedes, pues en la guerra de Crimea, Rusia se queda sola con los habitantes de los Balcanes, y entonces las otras potencias, pues ¿qué es lo que hacen? Pues le dan la espalda a Rusia, sencillamente porque están empeñados en quedarse con suculentas partes del Imperio Otomano, el norte de África. Es decir, que Inglaterra, así como después en la Primera Guerra Mundial las cosas cambian, por eso la identidad, si no se ve desde esta dialéctica de las guerras, es absolutamente imposible de entender, pues Inglaterra en ese momento pues estaba
empeñado, pues naturalmente, en Egipto, y mientras que Francia, pues Túnez, claro, y Argel, claro, eso pertenecía pues al Imperio Otomano. Y entonces, ¿cómo iban a defender a Rusia en su pretensión de salir al Mar Negro y al Mar Azov, precisamente para evacuar desde ahí, por razones absolutamente basales, el grano, vamos, el trigo que producía? Claro, es que sencillamente, ¿por qué? Porque por el mar Báltico no se podía navegar en ciertos periodos del año, porque es un mar helado. Entonces, para Rusia es fundamental salir al Mediterráneo, y eso, digamos, eso es un determinante absoluto que no se puede obviar, ¿verdad? Y que eso pues está por encima, pues, de esos componentes lingüísticos, religiosos, aunque también puedan tener que ver en el asunto, ¿verdad? Bueno, y entonces nos vamos, para seguir el mismo discurso de este hombre, de lo importante que es la Primera Guerra Mundial, porque ahí se pudo desarrollar los nacionalismos y demás, ¿verdad? Pero claro, este hombre olvida, por ejemplo, porque no hace mención alguna, de que en un principio, por supuesto, los rusos pues forman parte de los aliados, ¿verdad? Y además, como hemos dicho en alguna otra ocasión, pues resulta que los ejércitos rusos en los Cárpatos pues tienen unas grandes ventajas, y entonces aquí se produce un acontecimiento curiosísimo que tiene que ver con el hecho de que Lenin, por ideología pura, pues decide salirse de la guerra, en un momento en el que el general Brusilo pues tenía grandes ventajas en los Cárpatos, ¿verdad? Y entonces, al salirse, pues a través de un tratado con los alemanes que se conoce como el Tratado de Brest-Litovsk, y en este tratado, claro, este historiador pues no se da cuenta de lo siguiente, ¿verdad? Que Rusia tiene que hacer concesiones tremendas, y una de esas concesiones es que, si bien pues Ucrania era parte de lo que entonces ya era, pues eso, primero la Rusia pues de los zares, y después la Unión Soviética, pues retirada rusa retirada, uno de los puntos del Tratado de Brest-Litovsk, retirada rusa de Ucrania, reconocimiento de su independencia y del tratado entre Ucrania y Alemania. O sea que entonces, como ven ustedes ahí, después hubo una reconquista, después, claro, pero es que esto ocurre en el Tratado de Brest-Litovsk, es decir, que supone que Ucrania se convierte en parte de otro todo, que en este caso es, pues, Alemania, claro, sin duda alguna, ¿no? Bueno, pero es que luego viene todavía algo peor, que es, pues, el Tratado de Versalles, una vez que termina la guerra, la Primera Guerra Mundial, en el año 19, y entonces, ¿qué tiene que hacer Rusia? Pues precisamente, fíjense, vamos, para que vean ustedes, ¿no? Rumanía adquirió la Transilvania y la Besarabia de Rusia, es decir, que la Besarabia vuelve sale es decir, que es tomada es decir, que Rumanía adquirió la de Hungría y la Besarabia de Rusia. Y más todavía, Polonia rusa, más otra parte de la Posmania, pues resulta que se pasan a Alemania, y una gran parte de la Rusia blanca y Ucrania, y una porción de Lituania con Vilma, pues pasa a Polonia. Es decir, que como vemos en la Primera Guerra Mundial, Ucrania pasa de ser parte
de un todo aparte de otro todo, aparte de otro todo, vamos, que esa identidad permanente pues no está por ningún lado, ¿verdad? Bueno, claro, en el 44 Rusia, la Unión Soviética recupera la Ucrania y entonces ¿qué pasa? Lo que había sido Ucrania como parte de Alemania, pues ahora Ucrania parte de la Unión Soviética, ¿verdad? Y en el 1954 el Presidium soviético pues comete, a juicio de los actuales mandatarios, de conceder la incorporación de Crimea a Ucrania. Y esto es una concesión que se hace en ese año, ¿verdad? Y finalmente, en 1991, la autoproclamación de la independencia, pero Ucrania, a su vez, no es algo absolutamente independiente, sino que es una parte de lo que se conocía en aquel momento, en el año 91, como una comunidad de estados independientes, que son las repúblicas que se iban separando de la Unión Soviética y que constituyen pues una comunidad, y entonces pues sigue siendo parte de un todo, de que no por él solo pues no. Y luego pues a partir de esa fecha pues asistimos a la prolongación de estas guerras a través de la política, que son las elecciones, claro, y las elecciones en Ucrania pues supone, como ya saben, es una república presidencialista, pues hay legislativas y presidencialistas, y entonces pues hay constantemente políticos prorrusos y políticos independentistas, y ese es un conflicto permanente, vamos, que no. Y eso precisamente lleva a los famosos acuerdos de Minsk, Minsk I y Minsk II, en 2014 y 2015, para evitar de alguna manera pues esas, bueno, habíamos apuntado aquí, claro, esto es, sí, claro, antes de llegar a esta situación, pues no nos hemos olvidado de que en la Segunda Guerra Mundial Ucrania fue parte de la Alemania nazi, como hemos visto, y que luego pues naturalmente en Yalta pues naturalmente los soviéticos recuperan, consiguen pues eso, que obtuvieron sustanciales ventajas territoriales y políticas en Polonia, los Balcanes y el lejano Oriente, ¿verdad? Y que después en Potsdam, pues también, claro, Finlandia cedió a Rusia una parte importante, y entonces pues de alguna manera la Unión Soviética volvió a recuperar otra vez pues esa parte de su territorio, pero con un problema incorporado, y es que habían cedido Crimea a esa República Socialista de Ucrania, y entonces este es un problema, pues. Bueno, esto sencillamente como una crítica furibunda a este artículo que nos ha presentado este historiador, en la medida en la cual pues cree que la identidad pues tiene que ver pues sencillamente con la lengua, con la cultura y demás. Bueno, en cuanto a la unidad de Ucrania, 5 minutos. Bueno, entonces ya veo que la tercera parte imposible, pero sí que si me puede permitir en esos 5 minutos, en cuanto a la unidad de Ucrania, sí que me gustaría, pues, claro que todo esto se lo ilustro yo con mapas que he ido yo obteniendo pues de los materiales que uso para estudiar la historia. Y en cuanto a la unidad, hemos dicho, identidad es una parte que pertenece a un todo, y en ese sentido, como hemos visto, la identidad ucraniana
está variando continuamente porque está siendo parte de muchos todos. Y esto es lo que yo he intentado reconstruir precisamente. Y en cuanto a la unidad Ucrania, pues les ofrezco un mapa que he tomado pues de una especialista, Silvia Marcu, que por cierto José Ramón también quería hacer una referencia a este libro y va a ser imposible ya, en su bibliografía la incorpora, un trabajo anterior. En este trabajo, esta mujer, Silvia Marcu, pues nos ofrece un mapa que serviría para explicar lo que sería la unidad de Ucrania. Es decir, Ucrania tiene partes, y entonces lo que nos ofrece esta mujer es que hay una parte prorrusa y una parte pro-occidental, ¿no? Sencillamente. Y que precisamente pues esto lo que hace es llevarnos a la idea pues de un enfrentamiento, de una guerra, podríamos decir, pues una guerra civil, ¿verdad? Y precisamente, sin ir más lejos, este cuadro que nos ofrece esta mujer se podría respaldar con este trabajo, este libro de Rusia frente a Ucrania. Fíjense, este libro de un politólogo, Carlos Talbo, que precisamente pues, nos lo viene a decir, porque el tipo de guerra que es Ucrania, pues eso es la tercera parte, pero sin embargo sí que nos sería de enorme utilidad pues partir de este fragmento en el que este politólogo pues habla precisamente de las dos Ucranias, lo que él llama la Ucrania naranja y la Ucrania azul, y entonces nos dice, sobre el papel estábamos delante de dos proyectos palmariamente distintos. El naranja, por un lado, se caracterizaría por una general hostilidad hacia Rusia, por el designio de entronizar el ucraniano como lengua oficial, por la presencia de vínculos estrechos con la Iglesia grecolatina y por una apuesta en provecho de una aproximación creciente a la OTAN. La Ucrania azul, por el otro, disfrutaría de respaldos electorales mayores en las áreas rusófanas. Se mostraría partidario de otorgar al ruso la condición de lengua en pie de igualdad con el ucraniano, revelaría francas afinidades con el patriarcado ortodoxo de Moscú y asumiría una rotunda hostilidad hacia la Alianza Atlántica. Es decir, que hay dos Ucranias enfrentadas y que en cierta medida en la base de este conflicto bélico, pues ese enfrentamiento entre las dos Ucranias tiene una enorme importancia, ¿no? Y entonces, pues el paso siguiente, pues sería hacer este mismo recorrido, solamente lo anuncio porque veo que no voy a poder desarrollarlo, pues hablar en estos mismos términos de la identidad de Rusia, entendida precisamente como parte de un todo, Y entonces, pues, muy rápidamente, pues, en Rusia primero fue parte de la Rus de Kiev, ¿no? Bueno, luego, pues naturalmente, tenemos que dar muy rápidamente, ¿verdad? Es decir, que Rusia ha formado alianzas, pues en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial, y eso quiere decir que ha sido parte de un todo y que así tenemos que entender las cosas, que las identidades pues no se pueden entender al margen de estas dialécticas entre los todos y entre esas partes que están incluidas en un todo. Y en cuanto a la unidad de Rusia, pues esto que hemos indicado, hemos esbozado de una manera muy rápida, ¿verdad? Y es que, pues primero pues hay que hablar las partes de Rusia que son principados, claro, después tenemos los reinos y después las repúblicas socialistas. Y la dialéctica entre estas partes, pues no ha estado siempre vinculada o unida, sino que esa unidad pues se ha fracturado, se ha fragmentado y así tenemos que entender la historia, porque si no
De manera que entonces veo que el tercer punto pues es absolutamente imposible, pues nada, y tendremos que dejarlo aquí, tenemos que dejarlo aquí. ¿Qué vamos a hacer?